Es así que se va como la hoja, el viento que arrastra la hoja, donde el viento quiere, esa hoja se va. Entonces, tú debes de tener en mente que Jesucristo es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Yo no gano nada con decirte que aceptes a Jesucristo. Yo no gano absolutamente nada. Nadie me paga ni un 5, ni pido dinero, ni nada de eso, ni tengo una iglesia para decir, bueno, cuando salgan ahí los espero en mi iglesia y empezar a llenar el changarro. O sea, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es rescatar a los jóvenes de las adicciones para que puedan ser libres en el nombre de Jesucristo. ¿En base a qué? Bien sencillo. Jesucristo nos llamó a misericordia. Misericordia. Porque mucha gente me dice, oye, pues si los conoces, ¿por qué te preocupas por ellos? Ellos se metieron en esa situación y allá ellos. No, señor. Yo no puedo vivir una vida así. De egoísmo, yo no puedo vivir una vida así. Si yo soy cristiano, ojo con lo que les voy a decir. Si yo soy cristiano, tengo que hacer exactamente lo que Jesucristo nos enseñó. Amor y misericordia por el prójimo. Aunque tú no los conozcas, pero Dios sí lo conoce y lo haces por Dios. El amor de Dios lo transmites a favor tuyo y yo se los paso a ustedes, por decirlo así. Y luego ustedes lo reciben y ustedes lo pasan más adelante a sus hijos. Y esos hijos lo reciben y así lo van pasando más adelante. Así es el amor de Dios. Amén. Es bien importante, varones, que ustedes entiendan que este cuerpo que ustedes tienen, que tenemos nosotros, este cuerpo, o lo convertimos en templo de Dios o lo convertimos en templo de Satanás. Así de sencillo. Bien sencillo, te das cuenta porque ¿quién está dentro del cuerpo? Porque lo que hay dentro de tu cuerpo por lo general va a hablar la boca. Si tú eres una persona que nada más estás hablando puras malas palabras y andas con agresividades, es porque el espíritu de Satanás está dentro de ti. Y no eres tú el que está hablando. Ojo, no eres tú. Es el espíritu de Satanás que está usando tu boca, tu mente, tus emociones, tu voluntad para poder él hacerle la vida miserable a todas las personas que convivan contigo. Lamentablemente esto de Jesucristo es algo que mucha gente, aún los que convivieron con Jesucristo, aún los que convivieron con Jesucristo tenían sus dudas y muchas veces no creían. Les voy a enseñar por qué. El jueves pasado recordamos, vamos a ver Marcos 16. Marcos capítulo 16, Evangelio de Marcos capítulo 16. Si gustan abrirlo para que vayan cotejando. Y sirve que ustedes van aprendiendo. Este jueves pasado se conmemoró que Jesucristo fue arrestado en esa noche en el Monte de los Olivos. Previamente él había tenido la Santa Cena con sus discípulos y aún en esa mesa sus 12 discípulos estaba sentado quien lo iba a traicionar. Muchas veces nosotros nos decepcionamos cuando vemos una persona que nos traiciona, pero muchas veces, varón, necesitamos de alguien que nos traicione para elevarnos a un nivel todavía mayor. Si a Jesucristo Judas no lo hubiera traicionado, ¿quién lo hubiera entregado? Le hubieras preguntado a cualquiera de los discípulos, oye, ¿quieres entregar al maestro? Todos van a decir que no. Pero definitivamente tenía que haber uno que sí lo fuera a entregar. Muchas veces son necesarios los Judas en nuestra vida para que nos ayuden a levantar el nivel espiritual. Muchas veces nos ofendemos porque alguien habla de nosotros. Cuando alguien habla de nosotros nos ofendemos. ¿Por qué andas hablando mal de mí? Mucha gente se ofende sin entender que lo que está sucediendo es que estás pasando por una prueba. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te rechaza, la prueba es para ti. ¿Cómo vas a reaccionar ante esa prueba? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar con enojo? Una espantosa X. Jesucristo no va a estar contigo si tú reaccionas con enojo.
Muchas veces las traiciones que son demasiado dolorosas, y no se diga cuando son de carácter sentimental o cuando un amigo te traiciona, son necesarias para que tú aprendas a entender de que Dios primeramente está en tu vida. Y fíjate bien lo que está sucediendo aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice algo muy interesante. ¿Ya lo encontraron? Acuérdate los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahorita les voy a decir. Ahí va. Permíteme un segundo. Marcos, aquí está, sí, cierto. 16, aquí está. Ya lo había buscado. Y es que, varones, es muy importante que ustedes aprendan siempre a familiarizarse con la palabra de Dios. ¿Me permites ayudarte o ya lo encontraste? Mateo 16. Marcos, Evangelio de Marcos. Sigue de Mateo, sigue Marcos. Capítulo 16. Y es que, varones, no reprocho que batallen ustedes para ubicar la palabra de Dios. No reprocho esa situación. Es algo que a todos nos pasó en un principio. Es el resultado de que de alguna manera nunca nos enseñaron a familiarizarnos con la palabra de Dios. Pero tenemos que familiarizarnos con la palabra de Dios, porque el objetivo de Satanás son dos cosas muy importantes. El primer objetivo de Satanás es que tú no tengas a Jesucristo. Por eso inventa deidades, vírgenes y santos de devoción, para que las personas puedan mezclar su fe en esos deidades, vírgenes y santos de su devoción, con tal de no tener a Jesucristo. Y lo segundo que quiere el diablo es que tú no conozcas la palabra de Dios. Ahí no instituyó la Santa Inquisición, ese movimiento católico llamado Santa Inquisición, que tenía como objetivo que las personas, cualquier persona que fuera sorprendido leyendo la palabra de Dios, así como ustedes tienen esa palabra de Dios en su mano, iba a ser torturado y luego después quemado en la hoguera por tener la osadía de haber leído la palabra de Dios o haber declarado con su boca ser seguidor de Jesucristo. Esto no es nada más desde la Santa Inquisición. A los discípulos de Jesucristo los torturaron también y los asesinaron precisamente porque ellos andaban predicando el nombre de Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué tiene este nombre de Jesucristo? ¿Qué tiene Jesucristo que la gente lo ha aborrecido desde que apareció en el mundo? La gente lo ha aborrecido. Díganme si no es cierto, Herodes lo quería matar. De bebé lo quería matar. Desde ese entonces Jesucristo empezó a pasar por muchas calamidades, por lo mismo, porque el diablo siempre lo ha querido matar. ¿Por qué? Porque es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Y ya de grande, también lo querían matar. Y hasta que terminaron crucificándolo. ¿Qué tiene este Jesucristo que la gente no lo acepta? Ahí no lo pusieron en un podio, para que la gente eligiera a quién quieren que suelte, a Barrabás, acusado de homicidio, de sedición, o a Jesucristo, acusado de ser llamado el Hijo de Dios, el Rey de los judíos. ¿Y qué gritó el pueblo? El pueblo gritó: no tenemos ningún otro rey más que César, ese no es nuestro rey. ¿Por qué lo rechazaron? Y hoy en día, varón, hoy en día sigue siendo rechazado el mismo Señor Jesucristo. Hoy en día. Por eso yo predico de Jesucristo, porque ¿qué tiene ese Jesucristo que todo el mundo lo rechaza? Hoy en día, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una novia o una esposa y tu amor debe de ser fiel a esa novia o esa esposa, ¿le gustaría a tu novia o a tu esposa que tú anduvieras con otras novias, o tuvieras otras mujeres? ¿O a ti te gustaría que tu novia o tu esposa ande con otros hombres abrazándose o acostándose? Obviamente que no. Hay una fidelidad. Entonces, ¿qué tal si te dice tu novia o tu esposa: no, pues es que mira,
estoy contigo, me acuesto contigo, te amo mucho, pero también amo al vecino. Entonces tú vas a decir, espérame, como que eso no checa. Y así el mismo diablo está usando la situación espiritual en el sentido de que te pone a Jesucristo y mucha gente dice, te amo, Señor Jesucristo, pero también te pone a la Virgencita o al santo de la devoción de muchos para que las personas también, no, te amo Jesucristo, pero le pongo fe a la Virgencita también. Y eso es un adulterio espiritual. Así como en el caso de la situación sentimental, existiría un adulterio sentimental. Así espiritualmente, que es más importante también la situación espiritual, porque de ahí depende tu éxito espiritual. Si tú andas bien espiritualmente, vas a estar bien emocionalmente. Cuando andas bien espiritualmente y luego sufres un fracaso o una decepción amorosa, simplemente tú vas a decir, no, pues Dios no quería que eso, que así sucedieran las cosas, que no fuera esa la persona indicada, Dios no quería y así que bye. ¿Sí me explico? Porque quien tiene a Dios verdaderamente en su corazón, no anda pensando en traiciones ni siquiera en infidelidades. Pero, hablando espiritualmente, hay un aspecto muy importante que se llama incredulidad. A Jesucristo no creían en él. Mucha gente dice, no, sí creo porque lo veo. Sí, pero no le crees a lo que él hace, lo que él dice. Fíjate bien lo que está sucediendo. En el versículo número, desde el 1, capítulo 16, versículo 1. O sea, Jesucristo, acuérdate que en el Monte de los Olivos fue entregado, traicionado por Judas Iscariote. Y luego después fue llevado a juicio secreto por los fariseos. Juicio secreto. Y luego después de ese juicio secreto fue condenado a muerte. Previamente lo fueron llevando primeramente con Herodes. Y Herodes dijo, no, primero con Pilato. Pilato dijo, no, yo no quiero broncas, llévenselo a Herodes. Y luego Herodes dice, te suelto, pero hazme un milagro. Cualquiera pudo haber pensado, pues, ¿qué le costaba a Jesucristo haber hecho un milagro? Pero los milagros de Jesucristo no son nada más porque no son espectáculos, no son shows. Así que Herodes le pidió a Jesús, haz un milagro, y Jesús se quedó en silencio. Y eso desesperó a Herodes, que ni siquiera habló. Llévense a este mentiroso de aquí, hace cuenta, bien enojado, Herodes. Devuélvanselo a Pilato. Y ahí le devuelven a Pilato. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían mucho celo por Jesucristo. Era un celo tremendo de que Jesucristo hacía milagros, de que Jesucristo predicaba la paz de Dios. Y se lo llevan a Pilato otra vez. Y Pilato se sentía presionado por la esposa de Pilato que le decía, es que es un hombre inocente, ¿por qué tú lo vas a crucificar? ¿Por qué te dejas presionar por los fariseos? Y los fariseos, si no lo crucificas, eres enemigo del César. Te va a armar una revuelta. Mucha gente se va a ir con él y es más, va a ser rey. Porque dice que es el rey de los judíos. Dice que es el rey de los judíos. No, pues sí, entonces déjame crucificarlo. Pero volvió otra vez a pensar, pero es que ¿cómo? Si yo no le veo ningún delito a este de Jesús. Ya sé qué voy a hacer. Lo voy a poner a que el pueblo decida. Y que voy a poner por un lado a Barrabás, acusado de homicidio y sedición, y por el otro lado voy a poner a Jesús. Y que la gente decida. Pero los fariseos, cuando tienen todo el dinero del mundo, le pagan a las multitudes, ten y vota por Barrabás, ten y vota por Barrabás. Hay mucha gente que se vende por dinero. La raíz de todos los males, por eso dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. Porque aún esa gente, sabiendo bien que Jesucristo era inocente por dinero, tuvieron que gritar, suelta a Barrabás. Y Barrabás fue soltado. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Gritaba Pilato. Crucifíquenle.
Y fíjate bien, crucifíquenle y que su sangre sea derramada sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se maldijeron ahí mismo los mismos fariseos. El pueblo judío se maldijo. Por eso tú dices, bueno, ¿y por qué Adolfo Hitler asesinó a tantos judíos? Porque el mismo pueblo se había maldecido. Estamos hablando de situaciones espirituales, no de situaciones religiosas, varón. No confundas. Así que Jesucristo fue llevado a la cruz. Y ya cuando está en la cruz, empieza a dar señales también. Cuando fallece, cuando muere, se oscurece el cielo y empieza a haber un terremoto. Hasta el romano que estaba ahí al pie de la cruz decía, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, ya cuando reconoces que es el Hijo de Dios, cuando te das cuenta, mucha gente así es. Necesita señales para creer en Jesucristo. Mucha gente sigue a Jesucristo por las señales o por la conveniencia y no por fe. Por eso me pregunto yo, ¿qué tiene este Señor Jesucristo que mucha gente no lo quería? Y hoy en día la gente lo sigue rechazando. Como les digo, mucha gente prefiere a la Virgencita o al santo de su devoción que al mismo Jesucristo. Adulterar espiritualmente de esa manera. Y fíjate bien, nos dice en el capítulo 16, versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, sí saben qué es el día de reposo. El día de reposo para los judíos es el sábado, es el día de descanso. Así que los días judíos, porque así lo dice Génesis, capítulo 1, que cuando Dios hizo la creación, después de terminar en cada día lo que había hecho Dios, dice la palabra de Dios, así fue la tarde y la mañana del día primero. Tarde y mañana del día primero. Ojo con lo que estoy diciendo, porque así dice Génesis 1. Después lo checan, Génesis capítulo 1. Y después en el día segundo, Dios hizo esto, y así fue la tarde y la mañana del día segundo. Y así en cada día, en el séptimo día descansó. Pero en cada día, todo lo que hacía, dice la palabra de Dios, y así fue la tarde y la mañana del día tercero, del día cuarto, del día quinto y del día sexto, y el séptimo lo descansó. Así que el día de reposo es el sábado para el judío. Yo no me estoy refiriendo a que religiosamente tengas que guardar ese sábado, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no sean hipócritas. ¿A poco si tu animal de labranza no se te va a un barranco en sábado, no irías a rescatarlo? Aunque es sábado. Porque a Jesucristo le criticaban los mismos fariseos de que hacía sanaciones en sábado. Obviamente que si tu animal de labranza se te va a un barranco, tú irías por él aunque fuera sábado. Si tu hijo se cae en un barranco y nada más está dependiendo de una rama para ir a rescatarlo y abajo hay un precipicio y tu hijo está colgado, pero es sábado, ¿no irías a rescatarlo? Claro que sí. ¿Por qué no hacer algo para la obra de Dios en sábado? Amén. Para la gloria de Dios en sábado. Hoy es sábado, aquí estoy con ustedes. Mucha gente me estuviera criticando porque estoy aquí en sábado. Entonces el sábado es del Señor, sí, pero para hacer lo que le agrada a Dios. Amén. Para la honra y la gloria de Dios, porque todos los días debes de hacer lo que le agrada a Dios. Pero fíjate bien, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Estoy en el capítulo 16, versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Versículo 2, sí, de capítulo 16. Versículo 3.
Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y ¿qué? Se espantaron. ¿Por qué se espantaron? Tú nunca debes de espantarte por nada, varón, por nada. No debes de tenerle miedo a nada. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo, no debes de espantarte nada. Si tú eres cristiano, varón, nada debe de asustarte, porque estás confiando en que Jesucristo está contigo. El apóstol Pablo dijo algo muy cierto. Dijo, con Cristo estoy, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Ahora vive quién? Cristo en mí. Amén. Si Cristo vive en mí, ¿por qué voy a tener miedo? Mucha gente le tiene miedo a todo. Mira, a lo que le tengas miedo, lo estarás invocando que llegue a tu vida. Si tú le tienes miedo a enfermarte, va a llegar una enfermedad. Dime si no es cierto, mucha gente murió de coronavirus. ¿Por qué? Porque tienen miedo a enfermarse. Ellos mismos atrajeron su miedo y el miedo les visitó. Mucha gente está poniendo su fe en una vacuna y no en Jesucristo. O sea, esto que está sucediendo, varón, es simplemente una prueba para tanto Dios por un lado y Satanás por otro lado. Los dos quieren saber quiénes son verdaderamente sus hijos. Si tú ante la prueba viene una enfermedad y tú la reprendes en el nombre de Jesucristo la enfermedad y le eches fuera, no, yo no acepto la enfermedad, en el nombre de Jesucristo va para afuera. La enfermedad no te va a visitar. Es más, cuando no tienes miedo a enfermarte, cuando no tienes miedo a morirte, ni siquiera el diablo te manda enfermedades. Pero cuando andas con miedo y con temores, estás invocando a los demonios de enfermedad. Esto es bien tremendo y es algo bien difícil que las personas lo puedan entender. Porque espiritualmente no cualquiera puede entender las cosas. Las cosas espirituales no cualquiera las puede entender. Pero estas personas cuando vieron a ese joven sentado ahí a un lado del sepulcro, ¿tuvieron qué? Se espantaron, tuvieron miedo. ¿Y qué más sucedió? Versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis. Hay que entender esto bien claro, varón. Puedes enfrentarte muchas veces a algo sobrenatural. Cuando un espíritu se presenta en tu vida, para saber si es de Dios, como este era un espíritu de Dios, obviamente. Cuando es un espíritu de Dios, lo primero que te va a decir es, no te asustes, no temas. Como le sucedió a María, cuando se le apareció el ángel para decirle que iba a tener un hijo en su vientre. O como le sucedió previamente a Zacarías, el esposo de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Se le apareció un ángel y le dijo ese ángel a Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Pero cómo? Si estoy viejo y mi esposa está más vieja todavía. Y se empezó a reír. Y dice, por haber dudado, ahora te vas a quedar mudo, le dice el ángel. Y se quedó mudo hasta que no nazca tu hijo. O sea, las cosas espirituales, varón, hay que ponerles una muy especial atención. No para que te conviertas en un religioso, no. Yo detesto a los religiosos. Jesucristo también detestaba a los religiosos. Les decía generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, imagínate. Muchos cristianos allá se asustan porque dicen, ¿dónde está el amor de Dios entonces? Si le estás diciendo generación de víboras, sepulcros blanqueados y todo eso. Juan el Bautista le decía a todos los fariseos que iban ahí a husmear, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero mucha gente no entiende. Ay, ¿dónde está el amor, hermano? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo se van a entregar a Dios con esa manera de expresarse? ¿Cómo se va a poner a decirles generación de víboras? ¿Cómo se va a poner a decirles sepulcros blanqueados? ¿Cómo se va a poner a decirles
Con un látigo azotar las mesas de los cambistas. ¿Dónde está el amor de Dios? Así pregunta mucho torpe cristiano. Porque no saben que al diablo nunca se le debe de tratar con amor. Porque el diablo se va a burlar de ti. Una cosa es que te enfrentes a la persona y otra cosa es que te enfrentes al espíritu inmundo dentro de la persona. Los fariseos ni siquiera cuando vieron el terremoto, ni siquiera cuando vieron el terremoto en el momento que Jesucristo expiró, ni siquiera reconocieron que era el Hijo de Dios. Al contrario, fueron con Pilato a decirle, oye, ¿sabes qué? Pon una guardia romana, porque pueden venir los discípulos de Jesús a robar el cuerpo. Y sucedió lo que tenía que suceder al tercer día, o sea, mañana, muy temprano, por decirlo así. Mañana, porque el viernes fue cuando fue crucificado, a las 3 de la tarde, y a las 6 ya iba a traer el día de reposo, así que ya para las 6 ya estaba muerto y sepultado Jesucristo. Viernes era el primer día, sábado el segundo día, domingo es el tercer día. En el tercer día sucedió lo que tenía que suceder. Dios mandó su santo ángel para poder remover la piedra y levantar a Jesucristo con el poder de Dios. Amén. Resucitó, no quedó muerto, no quedó en la cruz, varón, no. Aleluya. Agradecemos a Jesucristo todo lo que hizo por nosotros en esa cruz, sí lo agradecemos, Amén. pero nuestra victoria está en que Jesucristo viva en tu vida, no de que esté muerto todavía en una cruz. A Jesucristo se le recuerda resucitado porque es el momento más glorioso de Dios cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es el único que murió, resucitó y que vive y que sigue viviendo y quiere vivir en tu corazón. Amén. Esa es la realidad, varón. Si tú quieres vencer todas las obras de Satanás, porque Satanás siempre va a venir a tu vida a ofrecerte sus recursos. Si tú quieres vencer a Satanás, solamente puedes vencerlo a través de Jesucristo. Así es. Pero fíjate bien, ¿qué es lo que pasa aquí con las personas, aún cristianos? Se espantaron. Les da miedo. El miedo paraliza, varón. El miedo engrandece a lo que le tienes miedo. Así de sencillo. El miedo es un sensor del cuerpo humano, natural del cuerpo humano, el miedo, pero el miedo tiene como finalidad ese sensor, es alertarte contra lo que te está avisando que está sucediendo. Es como un despertador. Cuando lo pones y que te despierta en la mañana, hace mucho escándalo, te alerta. ¿Y qué es lo primero que haces? ¿Sigues durmiendo? No, vas y desconectas el despertador. Para el perdido, unos 2, 3 minutitos estirarte y ya empezar a levantarte. Pero no podrás estar tranquilo si está alertado todavía ese despertador. Así que tu reacción inmediata es luego ir a desconectar ese despertador. No apagarlo, sino simplemente ya te alertó, ya te avisó, ahora sí depende de ti continuar más adelante. El miedo así es, y avisa. Está como por ejemplo, si de repente se escucha un tronido fuerte, un tronido. Nuestra reacción es, ¿qué pasó? Nos alerta. Pero no vas a vivir con el miedo y vas a decir, ay no, pues quién sabe qué habrá sucedido y le corres. No, vas y observas qué fue lo que pasó. Si por aquí pasa una serpiente de cascabel venenosa, esas grandes, venenosas, y tú dices, ay, le tengo miedo. De nada te sirve el miedo. Te alertó el miedo de que ahí va una serpiente muy grande, venenosa, pero tú tienes que actuar de inmediato para atacar el mal. Si el mal no lo destruyes, el mal va a terminar destruyéndote a ti. Si yo le tengo miedo a la serpiente y por miedo mejor la dejo ahí, que se vaya sola, y ahí la dejo,
Al rato paso por ahí y la serpiente no se ha ido y me ve, me muerde y me muero. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no la destruí. Si no me muerde a mí, muerde a alguien de mi familia. Así es el mal, varón. Tú como padre de familia, o que tienes hijos, o que tendrás hijos después, debes de saber estar preparado para saber vencer el mal. Porque si no, el mal te va a destruir a ti o destruye a alguien de tu familia. Así que el miedo, varón, hay que saberlo controlar. Estas mujeres se espantaron. Oye, espérame. Pues, eres una seguidora de Jesucristo. Vas a ungirlo. No le tuviste miedo a los romanos, porque los romanos empezaron luego a perseguir gente. Le vas a tener miedo a lo que está sucediendo en la tumba de Jesucristo. Sea lo que sea, no debes de tenerle miedo. Los fariseos bien tramposos, cuando se dieron cuenta que la tumba había sido abierta. ¿Qué pasó con la guardia romana que Pilato había puesto? Cuando sucedió lo que sucedió, que vino el ángel y movió la piedra. Una piedra que solamente entre muchos hombres podían moverla. Vieron un destello enorme de luz y vieron que un ángel movió la piedra y salió una fuerte luz que cegó a los guardias. No podían ver lo que estaba sucediendo. Era Jesucristo resucitando. Así que lo que hicieron fue, los guardias romanos fueron y corrieron con Pilato. No, fueron y corrieron con los fariseos. Porque si hubieran corrido con Pilato, Pilato los empieza a maltratar por haber descuidado sus funciones. ¿Quién les iba a creer lo que vieron? Nadie les iba a creer lo que vieron. Ni Pilato y los fariseos sí pudieran entenderlo, pero no lo quisieron entender. Los fariseos lo que hicieron es mejor. Les voy a dar dinero para que digan que vinieron los discípulos de Jesús y se llevaron el cuerpo. Y ese dicho todavía está muy famoso hoy en día, porque se extendió esa mentira de los fariseos de que los discípulos de Jesucristo habían robado el cuerpo. No, sí, hablar de Jesucristo, varón, está bien tremendo hablar de Jesucristo. A mucha gente le enardece cuando escucha de Jesucristo. Por eso yo pregunto y vuelvo a preguntar, ¿qué tiene ese Señor Jesucristo que mucha gente desprecia? Tiene algo ese Señor Jesucristo que mucha gente aborrece o menosprecia. ¿Sabes qué significa menosprecia? Hacer menos. ¿Cómo era? Fíjate bien cómo fue que mandó checar Pilato. A ver, ¿cómo? Mandamos sellar la tumba y con una guardia romana mandamos sellar la tumba con cuerdas y le pusimos el sello romano. Fue Pilato a checar la tumba y se dieron cuenta que algo chueco había. Porque la guardia romana, pagada por los fariseos, dijeron que vinieron los discípulos y cortaron las cuerdas. Pero cuando Pilato va y checa las cuerdas, se da cuenta que no estaban cortadas, estaban reventadas. Es muy diferente cuando una cuerda está cortada a cuando una cuerda está reventada. Y es ahí donde sacaron la verdad. A ver, díganme, ¿qué pasó? Y ahí fue donde los guardias al final de cuentas reconocieron que les habían pagado los fariseos una gran cantidad de dinero por decir mentiras de que se había robado los discípulos del cuerpo de Jesús. Pero lo cierto es de que Jesucristo está vivo. Amén. Y sigue viviendo. Pero el problema es acá la mente de las personas, varón. Acá en la mente de las personas, que aún teniendo a Jesucristo, muchos siguen teniendo miedo o lo siguen negando o siguen de incrédulos y duros de corazón.
Fíjate bien, porque lo voy a decir, con lo que continúa diciendo. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Versículo 7. Ojo con ese versículo 7. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro. Discípulos y a Pedro. ¿Que Pedro no era un discípulo de Jesús? Sí lo era, hasta le dieron las llaves del reino. Jesucristo le dijo a Pedro, ciertamente tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué aquí está diciendo discípulos de Jesús y a Pedro? O sea, excluido Pedro. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás excluyendo a Pedro? Pues porque Pedro negó 3 veces a Jesús. Había negado 3 veces a Jesús. Y al haber negado 3 veces a Jesús, Satanás adquirió un derecho legal espiritual sobre Pedro. Porque Pedro confesó 3 veces que no conocía a Jesús. Y 3 veces Satanás agarró derechos legales espirituales sobre Pedro. Dejó de ser un discípulo de Jesús. Ya era un discípulo de Satanás prácticamente. Por eso, fíjate bien, por eso, cuando ya en Galilea se encuentran con Jesús, ya resucitado Jesús, lo ven y se asustan de verlo. Y ahorita vamos a seguir viendo eso. Jesús lo primero que hizo fue, a ver, Pedrito, ven para acá, quiero hablar contigo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pues ya te dije que sí. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, ¿qué fue lo que pasó con la mente humana? Ese es el problema de la mente humana. ¿Qué pasó con Pedro? Se entristeció, porque Jesús le preguntó la 3.ª vez, y la mente humana es totalmente inferior a la mente de Dios. ¿Sabes qué pensó Pedro? Uy, no, pues ya me preguntó 3 veces, se me hace que está dudando de mí. A lo mejor cree que le estoy echando mentiras. Pero no estaba echando mentiras. Lo que pasa es de que ni tampoco Jesús estaba dudando de Pedro. Lo que pasa es que Jesús estaba dándole reversa a las 3 veces que Pedro había negado a Jesús, para poderle arrebatar a Satanás lo que Satanás había adquirido por el plátano de Pedro, que había negado a Jesucristo 3 veces. Tú tienes que tener mucho cuidado con las cosas que has dicho, varón. Porque por las cosas que tú dices, Satanás adquiere derechos o los pierde según. Hablar de cosas espirituales es bien tremendo, varón. Pero se está grabando y allá hay muchas personas que están aprendiendo así de la misma manera que ustedes están aprendiendo aquí. O sea, las cosas espirituales, varón, hay que ponerles una atención tremenda. Porque de ahí depende tu estabilidad emocional. Porque cuando andas mal espiritualmente, andas mal emocionalmente. Y cuando andas mal emocionalmente, el que no discierne las cosas espirituales dice, estás loco, necesitas un psicólogo. Pero no necesitas un psicólogo, lo que necesitas es a Jesucristo y entender y reprender las cosas que te has equivocado y que has hecho mal. Ya voy a terminar. Ahí va. Con esto voy terminando. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor, temblor y espanto. Seguían con su miedo. Ni decían nada a nadie porque tenían ¿qué? Miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. O sea, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. El domingo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Oye, pues ¿cómo? Discípulos y tristes y llorando, pues no andaban con Jesús.
Que no habían entendido que Jesucristo les había dicho que iba a morir y al tercer día resucitar, como para estar tristes y llorando. Muchas personas reciben la palabra de Dios y como que no les cae el 20. Versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, ¿qué dice? No lo creyeron. No creyeron cuando le dijeron que María Magdalena había visto a Jesús. Pero después apareció en otra forma, Jesucristo apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. No habían creído que Jesucristo había resucitado. O sea, si no le creo es que estoy considerando a la persona que es una mentirosa. ¿Cómo va a ser una persona mentirosa si es un seguidor de Jesucristo? Si una persona es seguidor de Jesucristo y sigue mintiendo, pues entonces quiere decir que de seguidor de Cristo no tiene nada. Pero si es un seguidor de Jesucristo, te tiene que caracterizar por decir la verdad. Y la verdad, varón, la tienes que creer. Si viene de un hijo de Dios. Finalmente, se le apareció a los 11. Ahora sí, aquí estoy para que me vean. Se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó ¿qué? Jesucristo empezó a reprocharles, en vez de decirle, qué gusto me da verlos. Porque estaban todavía que no lo podían creer. A pesar de que lo estaban viendo, no lo podían creer. Jesucristo, en vez de decir, qué gusto me da verlos, les reprochó dos cosas. ¿Qué fue lo que les reprochó? Les reprochó dos cosas. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Varón, pues aquí está. Más claro que el agua. O crees en Jesucristo o no crees en Jesucristo, así de sencillo. Si crees en Jesucristo, hay dos tipos de personas que creen en Jesucristo. Dos tipos de personas que creen en Jesucristo. Porque mucha gente dice que sí cree en Jesucristo, pero hay dos tipos de personas que creen en Jesucristo. Número uno, los que verdaderamente creen en Jesucristo y le creen a Jesucristo todo lo que dice. Le creen, sí Señor, lo que tú ordenes, eso voy a hacer. Y número dos, los que creen en Jesucristo, pero no le creen a lo que Jesucristo dice. Por ejemplo, aquellos que dicen que creen en Jesucristo y hasta ahorita andan celebrando todavía la Semana Santa y la muerte y resurrección de Jesucristo. Muchos están mejor en la playa, bikinis, vida, mar, sol, playa. ¿Sí me explico? Placeres de la carne. Esa es la manera que mucha gente acostumbra a celebrar o a dar gracias a Dios por haber dado a su Hijo Jesucristo. Hay mucha gente que te digo, vuelvo a repetir, ¿qué tiene ese Señor Jesucristo que mucha gente lo desprecia? Mas, sin embargo, ahí está la clave para cada uno de ustedes. Todo depende si ustedes quieren ser de Cristo y creerle a Cristo y seguir todas las instrucciones de Jesucristo. Vamos a orar para que me digas lo que me tienes que decir.